Irene Villa, una vida de luz entre las sombras. Irene Villa es mucho más que una víctima del terrorismo. Es escritora, conferenciante, psicóloga, madre, deportista, símbolo de superación y ejemplo de luz en medio de la oscuridad. Su historia conmovió a España cuando apenas era una niña, y con el paso de los años se ha convertido en un relato de esperanza, de lucha incansable por la vida y de un perdón que desarma cualquier odio. Con solo 12 años, su vida cambió para siempre, pero su actitud ante la adversidad convirtió aquella tragedia en un nuevo punto de partida. Capítulo 1. El estallido del destino. Era una mañana como cualquier otra. El 17 de octubre de 1991, Irene se preparaba para ir al colegio, acompañada de su madre, María Jesús González. Ambas subieron al coche sin imaginar que, pocos segundos después, su historia se escribiría en los titulares de todos los periódicos del país. Una bomba colocada por la banda terrorista ETA explotó bajo su vehículo. La madre de Irene, funcionaria del Ministerio de Justicia, era el objetivo. El estallido fue brutal. Irene perdió las 2 piernas y 3 dedos de una mano. Su madre quedó también gravemente herida. El país entero se estremeció. Las imágenes de una niña valiente, con una sonrisa aún dibujada en el rostro pese al dolor, comenzaron a circular por los medios. Lo que era una tragedia se convirtió en el inicio de una historia de coraje. Capítulo 2. El camino de la recuperación. La infancia de Irene ya había sido marcada por un carácter fuerte y una sensibilidad profunda. Pero aquel atentado trajo consigo un nuevo desafío: aprender a vivir con nuevas limitaciones físicas. Sin embargo, desde el primer momento, mostró una actitud que sorprendió incluso a los médicos. Mientras otros se habrían sumido en la tristeza o la rabia, Irene decidió mirar hacia adelante. Comenzó un duro proceso de rehabilitación con una determinación admirable. Su madre, una mujer fuerte e incansable, se convirtió en su principal aliada, su enfermera, su motor. Irene aprendió a caminar con prótesis, a escribir con dificultad y a enfrentarse a un mundo que, a menudo, no estaba preparado para personas con discapacidad. Pero ella rompía barreras una tras otra. No aceptaba el papel de víctima pasiva. Quería ser protagonista de su vida. Capítulo 3. La voz del perdón. Uno de los aspectos que más impactó a la sociedad fue su actitud de perdón. Desde muy joven, Irene expresó públicamente que no odiaba a quienes le habían hecho daño. El odio te ata a tu agresor, decía. El perdón te libera. Sus palabras fueron duras de asimilar para muchos, incluso para otras víctimas del terrorismo. Pero ella defendía el perdón no como una concesión al agresor, sino como un acto de sanación personal. No iba a permitir que el odio dirigiera su vida. Ese mensaje comenzó a expandirse. Irene se convirtió en una figura mediática, pero también en un símbolo de paz y reconciliación. Fue invitada a hablar en colegios, universidades, foros internacionales, donde relataba su historia con una mezcla de crudeza y esperanza que dejaba a todos sin palabras. Capítulo 4. La mujer que renació. Lejos de estancarse en su rol de víctima, Irene estudió psicología y comunicación audiovisual. Quería entender al ser humano, profundizar en los procesos de dolor y sanación, y al mismo tiempo tener herramientas para difundir su mensaje. Comenzó a colaborar en medios de comunicación, a escribir columnas en periódicos y más tarde, libros. Publicó su autobiografía Saber que se puede, donde relataba con sinceridad los momentos más duros, pero también los más luminosos de su vida. El libro se convirtió en un éxito editorial y en una fuente de inspiración para miles de personas. También fundó su propia fundación, destinada a apoyar a personas con discapacidad y a fomentar los valores de superación y resiliencia.
Su labor social la llevó a recorrer España de punta a punta y a recibir numerosos reconocimientos. Capítulo 5. La mujer deportista. Otro aspecto poco conocido pero fundamental en la vida de Irene es el deporte. A lo largo de los años ha practicado esquí, ciclismo, natación y esgrima adaptada. Compitió incluso en pruebas internacionales, demostrando que las limitaciones físicas no impiden alcanzar metas extraordinarias. En el esquí adaptado encontró una pasión que la conectaba con la libertad. Deslizándose por la nieve, sentía que nada podía detenerla. El deporte se convirtió en una vía de empoderamiento y ejemplo, especialmente para los niños con discapacidad. Su participación en los medios deportivos y su ejemplo han roto estigmas y han acercado el deporte adaptado a la opinión pública. Para muchos, verla competir era un acto de magia, una demostración viva de que todo es posible. El amor y la maternidad. En 2011, Irene se casó con Juan Pablo Lauro, un hombre argentino con quien vivió una historia de amor que parecía salida de un cuento moderno. Juntos tuvieron 3 hijos, Carlos, Pablo y Eric. La maternidad fue otro de esos retos que Irene afrontó con entrega absoluta. Ser madre con discapacidad no fue fácil. Desde cambiar pañales hasta correr detrás de sus hijos con prótesis, cada gesto fue un acto de amor y superación. Pero Irene jamás se quejó. Al contrario, disfrutaba con intensidad cada etapa de la vida de sus hijos. La relación con Juan Pablo, sin embargo, no fue eterna. En 2018, tras 7 años de matrimonio, anunciaron su separación. Irene lo comunicó con la misma honestidad y serenidad con la que afronta todo en su vida. Lo importante es que nuestros hijos crezcan en un entorno de amor y respeto, declaró. Capítulo 7. Conferenciante y escritora. Con el paso del tiempo, Irene se consolidó como una de las conferenciantes más solicitadas de España. Sus charlas motivacionales abarcan temas como el perdón, la resiliencia, el liderazgo positivo o la felicidad consciente. Su presencia en foros empresariales, educativos y sociales es habitual. Tiene la capacidad de emocionar y transformar con sus palabras, porque lo que transmite no es teoría, es vida. Cada frase suya lleva el peso de una experiencia intensa, vivida en carne propia. Además, ha publicado varios libros, entre ellos Nunca es demasiado tarde, Princesa, una novela de ficción basada en experiencias reales, Los 8000 de la vida, Saber que se puede o Como el sol para las flores, donde mezcla su experiencia con historias inspiradoras. Capítulo 8. Irene en televisión y redes. Irene ha mantenido también una presencia constante en los medios. Ha colaborado en programas de televisión, ha sido tertuliana, entrevistada y, ocasionalmente, ha participado en debates. Su estilo es siempre respetuoso, directo y con un fondo de reflexión. En redes sociales, especialmente Instagram, comparte momentos de su día a día, viajes, reflexiones, logros de sus hijos, conferencias o causas solidarias. No duda en mostrarse tal cual es, sin maquillaje, sin filtros y con una sonrisa que desarma. Sus seguidores valoran especialmente esa cercanía. Irene no se presenta como una heroína perfecta, sino como una mujer real, con días difíciles y momentos de alegría, que sigue luchando y aprendiendo. Capítulo 9. 2025. Una voz más vigente que nunca. En la actualidad, Irene Villa continúa con su labor como conferenciante y escritora. Ha participado recientemente en iniciativas contra el discurso del odio en redes, campañas a favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad y proyectos educativos con jóvenes. Sigue practicando deporte, viajando con sus hijos y difundiendo el mensaje que ha guiado su vida. La felicidad no depende de lo que te ocurre, sino de cómo lo enfrentas. Su voz sigue siendo necesaria en un mundo donde el rencor y la polarización parecen ganar terreno. Irene representa la posibilidad de construir desde el dolor, de apostar por la paz y de recordar que cada día es una nueva oportunidad. Capítulo 10. Más allá del dolor.
Lo que hace única a Irene Villa no es solo su capacidad de superación, sino la forma en que ha sabido convertir una experiencia límite en un mensaje de luz. Su historia no es la de una víctima, sino la de una constructora de paz, de puentes, de conciencia. En una sociedad acostumbrada a la queja, Irene representa la gratitud. En un tiempo marcado por el enfrentamiento, ella habla de reconciliación. En un mundo donde la apariencia pesa tanto, ella demuestra que la belleza está en el alma, en la actitud, en el amor que se da y se recibe. Epílogo. La historia de Irene Villa es, en definitiva, una historia de amor a la vida. Una vida truncada y reconstruida. Una historia con cicatrices visibles, pero también con una fuerza arrolladora que nace del interior. A los ojos de muchos, Irene es un milagro andante. A los suyos propios, simplemente una mujer que decidió no rendirse. Saber que se puede. Esa es la frase que la define. Y es también el mensaje que deja grabado en el corazón de quienes la escuchan. Porque si Irene pudo, si Irene puede, entonces todos podemos. Embajadora de la inclusión. Uno de los pilares fundamentales de la trayectoria de Irene Villa es su compromiso con la inclusión social. Desde su fundación hasta sus intervenciones públicas, ha defendido que las personas con discapacidad no necesitan compasión, sino oportunidades. Ha trabajado junto a organizaciones como la ONCE, Fundación ADECO y numerosas ONG para fomentar la integración laboral y educativa. Irene insiste en que no hay barreras más difíciles de superar que las mentales. Ha denunciado con contundencia la discriminación encubierta, los prejuicios sociales y las limitaciones urbanísticas que impiden la movilidad o participación plena de personas con diversidad funcional. Ha impulsado cambios legislativos y participado en debates parlamentarios como representante de la sociedad civil. Su lema, "No somos discapacitados, somos capaces de otra manera", se ha hecho viral y ha servido de motor de campañas de sensibilización que han llegado a miles de personas en España y América Latina. Capítulo 12. La espiritualidad como refugio. A lo largo de su vida, Irene ha confesado que la espiritualidad ha sido una fuente esencial de consuelo y dirección. Su fe cristiana, lejos de ser una imposición, es una elección profunda, íntima y coherente con su visión del mundo. Cree firmemente en la capacidad de transformación del alma, en la compasión, en el perdón y en la resiliencia como virtud espiritual. No es raro escucharla citar a San Francisco de Asís, Teresa de Calcuta o incluso textos budistas. Irene abraza una espiritualidad abierta, en la que el amor al prójimo, la gratitud y la paz interior son la base de todo. Su fortaleza emocional está arraigada en esa dimensión invisible pero poderosa que la ha sostenido incluso en los momentos más oscuros. Las cicatrices del alma. Aunque siempre ha mostrado una imagen luminosa y positiva, Irene no oculta las heridas emocionales que la vida le ha dejado. En algunas entrevistas ha hablado con honestidad sobre el dolor emocional que arrastró durante la adolescencia, su lucha contra la tristeza profunda, la incomprensión social o las inseguridades que vivió por su cuerpo amputado. Contó, por ejemplo, que durante un tiempo evitaba mirarse al espejo sin prótesis o que le costaba vestirse en verano por miedo a las miradas ajenas. También reveló que algunas relaciones afectivas se vieron afectadas por el complejo de no encajar físicamente. Pero en vez de esconderlo, Irene convirtió esas experiencias en material terapéutico y de reflexión para ayudar a otros. No somos lo que nos falta, somos lo que decidimos construir, afirma. Reconocimientos y premios. La sociedad ha reconocido a Irene Villa en numerosas ocasiones. Entre sus distinciones más importantes destacan: Premio Niños de Europa, por su labor humanitaria y su ejemplo. Premio Micrófono de Plata, por su trabajo en medios. Premio Mujeres de Europa, por su defensa de la paz y los derechos humanos. Medalla de Oro del Foro Justicia y Discapacidad. Y varias nominaciones a premios literarios por su obra narrativa y de autoayuda. Más allá de los trofeos, lo que realmente emociona a Irene es el cariño espontáneo de la gente en la calle, jóvenes que le dicen que leyeron su libro y les cambió la vida,
madres que le agradecen haber hablado sin miedo de maternidad con discapacidad, o víctimas que encontraron en su ejemplo la fuerza para denunciar. Aliada de otras víctimas. Uno de los aspectos más humanos y valientes de Irene Villa es su papel como acompañante y referente para otras víctimas del terrorismo, la violencia o las desgracias personales. Desde que se recuperó de su atentado, Irene ha tenido un compromiso personal con dar voz a quienes han sido silenciados por el dolor. A través de la Fundación Irene Villa, ha creado espacios de escucha, encuentros solidarios, jornadas terapéuticas y talleres de escritura emocional para víctimas de violencia, mujeres maltratadas, personas con amputaciones o afectados por accidentes graves. Su testimonio no solo guía, también inspira. Cuando otros se sienten solos, escucharla a ella es como un faro en la niebla. Nadie puede caminar por ti, pero si podemos acompañarnos, se ha convertido en una consigna en sus proyectos sociales. Ha visitado hospitales infantiles, centros penitenciarios, fundaciones para víctimas de la guerra y centros de atención psicológica en toda España. Una vida entre aplausos y críticas, como ocurre con muchas figuras públicas que defienden el perdón en un país marcado por heridas históricas, Irene también ha sido objeto de críticas. Algunos sectores han considerado que su mensaje de reconciliación era excesivamente blando, o que su presencia mediática tenía un tinte demasiado comercial. Sin embargo, Irene nunca ha ocultado sus posturas ni se ha dejado intimidar. Ha mantenido un discurso firme, siempre desde el respeto. Perdonar no es justificar. Es decidir no vivir con cadenas, repite. Ha defendido a otras víctimas que piensan distinto y ha apoyado a organizaciones que sí exigen justicia de forma más radical. En redes sociales ha sufrido campañas de odio, pero su respuesta siempre ha sido la misma: silencio o paz. A veces responde con humor. Otras, con citas de sus autores favoritos. Irene entiende que su papel no es convencer a todos, sino ser coherente con sus valores. Madre por encima de todo. En lo personal, Irene no duda cuando le preguntan por su mayor logro: mis hijos. Carlos, Pablo y Eric son su motor. Pese a su agenda ocupada, ha intentado criar a sus hijos con normalidad, cariño y responsabilidad. Los acompaña al colegio, va a verlos jugar al fútbol, cocina con ellos, canta, los lleva a esquiar y les habla con absoluta naturalidad sobre su cuerpo. Mis hijos me han visto sin piernas desde bebés. Para ellos, soy su madre, sin más. No hay lástima. Hay amor. En alguna entrevista ha contado que a veces se han reído juntos de las situaciones más absurdas, como cuando se le cae una prótesis en la piscina, o cuando uno de ellos quiso disfrazarse de mamá sin piernas en carnaval. Esa naturalidad ha hecho que en casa no se viva la discapacidad como una carga, sino como una parte más de la vida. Tras su divorcio, Irene ha mantenido una relación muy cordial con el padre de sus hijos. Ambos se han esforzado en construir una crianza compartida basada en el respeto, lo cual ha sido fundamental para el desarrollo emocional de los niños. Cultura y arte como herramientas de sanación. Pocas personas saben que Irene también es amante del arte. Desde pequeña escribía cuentos, pintaba con lápices de colores y fantaseaba con crear personajes valientes que vencieran monstruos. Después del atentado, la escritura se convirtió en una de sus herramientas más poderosas para canalizar el trauma. Ha escrito poesía, relatos, novelas y libros de autoayuda. Además, ha promovido talleres de teatro para jóvenes víctimas de bullying o violencia familiar, donde el arte se convierte en catarsis. Colabora con editoriales, festivales de literatura, y ha participado como jurado en premios literarios y de cortometrajes enfocados en la discapacidad y la superación. En su propia casa tiene un rincón creativo, con paredes llenas de frases inspiradoras, libros dedicados y dibujos de sus hijos. Es su refugio. El futuro en sus manos. A sus 46 años, Irene Villa no tiene pensado parar. Sus planes para los próximos años incluyen publicar un nuevo libro de memorias titulado Vivir sin miedo, que profundiza en lo que ha aprendido emocionalmente tras la maternidad y el paso del tiempo.
Producir un documental autobiográfico para plataformas digitales donde se mezclarán imágenes inéditas, testimonios de otras víctimas y reflexiones actuales. Consolidar una academia digital de resiliencia, un espacio online para enseñar técnicas de crecimiento personal, inteligencia emocional, liderazgo compasivo y resolución de conflictos. Y un sueño muy personal: escribir cuentos infantiles inclusivos protagonizados por niños con discapacidad como superhéroes. Quiero vivir muchos años, no solo por mis hijos, sino porque siento que aún tengo mucho por compartir. La vida me ha dolido, sí, pero también me ha amado. Y yo he aprendido a amarla a ella, con todo lo que trae. Para cerrar esta narrativa, aquí tienes algunas de sus frases más potentes. Me quitaron las piernas, no las ganas de volar. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela. Círculo azul grande: no soy una víctima, soy una superviviente. La felicidad es una decisión, no una circunstancia. Círculo rojo grande: las personas no son discapacitadas, a veces es la sociedad la que no está capacitada para comprenderlas.